Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ese espacio que con ancho ánimo los salesianos de la Iglesia Católica preparan jóvenes, los forman para ser los buenos ciudadanos. Gente que puede ser atrapada por la delincuencia fácilmente. Jóvenes sin oficio, sin beneficio. Entonces es un vivero, como hemos dicho otras veces. Los salesianos cuidan de ellos, le hacen ciudadanos útiles al país, y eso es un pago enorme, como se dice a la sociedad, toda una contribución de los salesianos para disminuir el crimen y tener ciudadanos ejemplares. Eso está muy, pero muy bien. Bueno, el Banco Central anuncia que el índice de precio al consumidor en el mes de febrero o de enero, bueno, tendría que ver si fue el de... No, el mes de febrero, 0.03%. Ese fue el índice de precio al consumidor, es decir, la inflación en ese mes de febrero. Y eso hizo bajar un comportamiento de 31 puntos menos que la inflación verificada de 4.98 en enero. En febrero 4.67, es decir, 31 puntos menos que en enero del pasado. Y eso está muy bien. Los puntos básicos de 4.98. Y eso, señores, eso ha permanecido, ese rango meta que se ha trazado de inflación, el Banco Central, entre 4 más o menos 1, es decir, 5% máximo, tiene 34 meses consecutivos, dice el Banco Central, dentro de ese rango meta, de 2023. Eso es muy significativo porque 34 meses, casi 3 años, con ese rango por debajo del 4 más o menos 1, es muy bien. Dice el banco que se han reflejado los precios, no hay duda, porque es sumamente bajo, 0.03%, índice de precio al consumidor. Entonces, esos son datos económicos agradables para un comienzo de año, porque uno sabe que esta economía
El año pasado tuvo un comportamiento muy bajo con respecto a lo que eran anteriormente, sus años de crecimiento de un 5% y más. Y eso manteniendo inflación baja también. Pero vamos a ver cómo se comporta este año, porque ya los organismos internacionales y los expertos dicen que va a crecer casi un 5% la economía o más de 4%. Y eso sería retornar los niveles que tenía antes. Muy bien está eso. Entonces, vamos a ver qué tiene los precios de los commodities, porque veo buena noticia para los cacaocultores. El cacao ha subido más de $300 a la tonelada, porque yo lo vi a 3.100 por ahí. Y dijimos, la semana pasada bajó a 2.900 y algo, 2.800 y pico. $3.425 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York hoy. Y ese precio va en aumento. Y lo importante es que es un brinco fuerte el que ha dado el cacao. Porque son más de $300 en un día o 2 días. No sé si por efecto, no creo que sea por el efecto de la guerra, porque esos países africanos del occidente africano han estado tranquilos por ahí. En África no hay problemas, que no sean internos de ellos ahí, pero geopolíticamente hablando no tienen importancia. La producción en América Latina, que son otros grandes productores, no tenemos problemas de esa índole que puedan afectar. Vamos a esperar, pero es un buen indicio que el cacao tome mejor precio que lo que ha estado pasando en el mercado, que ha estado bajando. Por lo menos ahora está subiendo, cosa que es agradable. Entonces el azúcar, 14.32, subió algo. El café, 294.70, también como $10 más ha subido. Eso está muy bien. El petróleo, 83.45, pero por lo menos no está en 102, $120 que estuvo ayer o antes de ayer. Hoy está 83.45, el de Texas. Y el Brent, 87.80, el barril. Precio en el mercado de Londres. Entonces, el petróleo, ¿verdad? Ya lo dijimos, 83.45. El oro, $5.230 la onza. Se mantiene altísimo el oro. La plata, 89.31. También ha subido la plata. Tiene muy buen precio. Eso es lo que hay. El dólar, 60.88 y 61.75 y hasta 62. 62 y algo lo han estado vendiendo. Eso es lo que hay con respecto a esos precios. Entonces, vamos a seguir con el programa. Yo me voy a permitir, bueno, lo voy a leer cuando vaya a referirme a ese tema. Vamos a hablar del viaje. El presidente Abinader ha hecho su viaje, no sé cuánto, pero son bastantes los viajes al extranjero que ha hecho el señor presidente de la República. Que tenemos que decir, son viajes justificados, el presidente anuncia, no son viajes secretos, ni son viajes que el presidente dice, déjame ir a beber una Coca-Cola a Miami, o voy a tomarme unas vacaciones en tiempo que todo el mundo sabe que no debe ser, que tiempo de trabajo. Bueno, el presidente no ha hecho eso. Cuando ha tenido que salir, sale. Cuando son viajes particulares de su familia, lo dicen también, no lo ocultan. Eso es una verdad. Desde luego, parece que al único que le cargaban más los viajes era a Leonel Fernández,
Y la verdad es que no se puede actuar así. Fue una total, yo diría, una vilificación contra Leonel Fernández. Toda una torrentera de desprecio, de considerarlo casi como malvado, esos viajes, principalmente aquel señor don Andrés L. Mateo, un hombre que parece que por venganza personal, se dice, que tiene contra un Leonel Fernández, redivivo un Leonel, aquel liderazgo. Entonces, ese intelectual, pues, o llamado intelectual, arrimando un total desvío de esa condición de intelectual, y le señalaba, repito, esa torrentera de desprecio al liderazgo y la persona de Leonel Fernández. Sus viajes al exterior como presidente eran viajes casi de placer y de llevar un gentío y gastar dinero sin resultados para el país. Es decir, era toda una especie de construir un villano. Esta orquesta mediática que siempre se ha organizado contra un Leonel Fernández con posibilidades, porque cuando tenía un 1%, un 3%, qué sé yo, ni caso le ponían a Leonel. Pero le han querido construir en una especie de unanimidad de crítica estas plumas y voces fanatizadas y cargadas de un sectarismo y de ese desvío intelectual que, digo yo, de gente tan bien formada, principalmente el caballero que yo acabo de citar, el señor Andrés L. Mateo, pues le contabilizó unos viajes a Leonel Fernández ahí que lo puso como un malvado, un hombre que no le tenía respeto a la República, inmoral, gastando dinero en viajes improductivos para el país, que esos viajes de Leonel Fernández era prácticamente a satisfacer su ego y a presentarse ante escenarios globales. Es decir, que eran unos viajes más de placer que de servicio al país. Bien, esa fue la crítica de toda esa orquesta mediática, tal vez de los principales directores, el señor Andrés L. Mateo. Pero me imagino que don Andrés debe estar bastante ocupado haciendo un resumen de estos viajes del presidente Abinader, que son bastantes, repito, no, son más de 50, pienso yo, que ha hecho el presidente en 5 años. Así que hay un buen material ahí para que el señor don Andrés L. Mateo haga una verdadera filigrana comparando los viajes de don Luis Abinader y los viajes del señor Leonel Fernández, que han sido, parece, los presidentes más viajeros. Y la verdad que la agenda del presidente Abinader cuando sale, hasta se anuncia, mire, va a tal sitio, va a Los Ángeles, va a tener una reunión con el presidente de los Estados Unidos, va a la Casa Blanca o va a tal sitio, o irá a Silicon Valley, qué sé yo, o a sitios de interés de grupos empresariales que pueden ser futuros inversionistas del país, qué sé yo, y el presidente ha estado en eso, promoviendo el turismo. Se promueve esa actividad muy importante, económica, para el país. Las inversiones de zona franca o las inversiones de energía, todo eso, comunicaciones, etcétera. Quiere decir que los presidentes cuando salen es a promover inversiones, promover el desarrollo del país, porque a menos que fuera aquellos viajes que hizo Hipólito Mejía, que uno sabe que eran unos viajes sin planificar, vámonos para Ucrania. Bueno, llegaban a Ucrania, pero sin una invitación oficial ni nada. Bueno, aquí la cosa está muy fría, no veo que me han recibido bien, vámonos para Jordania, a ver si podemos ver el rey allí, el rey Hussein, qué sé yo. Y llegan a Jordania sin avisar también y sin nada, sin ningún protocolo. Y todo el mundo sabe cómo fueron esos viajes del presidente Hipólito Mejía. Pero otros presidentes
no han salido tanto. Balaguer era muy selectivo con esos viajes. Apenas, yo creo que iba a las cumbres, fue a Punta del Este, cuando comenzaba la primera gestión de su gobierno con el presidente Lyndon B. Johnson, allá en Punta del Este, en Uruguay. Pero Balaguer después salía muy poco. Fue a la Casa Blanca con Mr. Reagan, perdón, con Jimmy Carter también como presidente. Creo que visitó la Casa Blanca también en esos años 78, 79, por allá. 78, era el presidente todavía. O 77. La verdad que fue para garantizar que las elecciones, garantizarle al presidente Jimmy Carter que las elecciones se iban a celebrar con los requisitos necesarios de respeto al conteo, al voto, a la voluntad popular. Y conocemos la crisis que hubo, pero Balaguer luego salió a las cumbres, prácticamente a las cumbres iberoamericanas. Tuvo una participación excelente por su amplia cultura, su discurso tan escuchados y aplaudidos con respeto, no solamente por sus enciclopédicos conocimientos de la historia del mundo y principalmente de los latinoamericanos o de los iberoamericanos, sino también su técnica de oratoria y esos discursos también, a pesar de no ser escritos, sino hechos en forma improvisada. Balaguer tenía esa cadencia del discurso, ese respeto por la técnica de la oratoria, y entonces apasionaba indiscutiblemente, pero no era un hombre de andar en el medio, como se dice. Don Antonio no fue tampoco tan viajero. Salvador Jorge Blanco hizo algunos viajes, pero muy limitados también. Es decir, los viajes se iniciaron aquí con Leonel Fernández, los viajes presidenciales, Hipólito Mejía que siguió, Leonel que volvió, Danilo Medina hizo varios viajes también, eran viajes relámpagos, este señor iba y venía de Centroamérica el mismo día, en la tarde, iba en la mañana y regresaba en la tarde. Entonces, más luego el presidente Abinader, yo creo que ha roto récord en cantidad de viajes presidenciales. Son bastantes los viajes, indiscutiblemente. Bueno, entonces vamos a ver qué más tenemos. Qué pena. Bueno, me apena mucho que hayan cerrado ahí unos centros de capacitación, centros de capacitación para ciegos en Santiago. No sé qué ha pasado con eso. Es decir, no hay apoyo para un centro de capacitación de discapacitados como son los ciegos, señores, terriblemente discapacitados. Y que no haya una atención a eso, que la autoridad le importe que se cierre un centro de capacitar gente que necesita de la capacitación para poder ser útiles. Aún ciegos se desempeñan en trabajos y lo hacen bien. Y la gente los utiliza, los empresarios, los contratadores de servicios, utilizan los ciegos, no son unos impedidos totales. Pero cerrar un centro de capacitación en Santiago, eso no está bien. Asimismo también cerraron, digo ahí, un centro de asistencia primaria de salud en San Francisco de Macorís. 21 meses sin pagar el local. Es decir, ¿cómo usted, una institución pública, va a fomentar el vandalismo, como se dice? Pues un vandalismo de mala paga, de forajido, actuando como un verdadero forajido del Estado,
usted alquilar una vivienda para instalar ahí un centro de salud, de asistencia primaria, y que usted pase 21 meses sin pagarle el alquiler a los dueños del local, y el dueño tenga que desalojar al Estado, a una institución del Estado, desalojarla de ese mueble. Pero no es solamente el no pago, sino arriesgar la asistencia a los pacientes, gente que tiene tantas dificultades. Y entonces, todo este desastre, este descalabro de los servicios, ¿qué es lo que está pasando, Dios mío? Sabemos que las lluvias han hecho daño en la zona del Cibao y que habrán acueductos que tienen problemas, porque generalmente los filtros de arena se tupen de lodo y esa cosa, y hay que enturbian el agua, y usted no puede servirle agua con una alta turbidez a los usuarios, y tienen que estar el agua un poco más cristalina, como se dice, y utilizar los floculantes de esos lodos, y entonces tumban la turbidez y vuelve el agua a la potabilización con la aplicación de cloro, etc. Pero el servicio de agua está deficientísimo aquí en la capital. Yo he estado por esta zona ahí de la avenida José Contreras. Por ahí no llega el agua. Una zona baja, que el agua viene por gravedad, toda esa agua que se sirve en esa zona ahí abajo, la zona baja de este sector capitalino, que uno sabe que las aguas ahí, esas bajan solas, como se dice, pero cuando no hay, es porque no hay servicio de agua. ¿Qué es lo que está pasando? Yo dije la semana pasada aquí que vi camiones sirviendo agua en Bellavista también. Y todas esas comunidades ahí, debajo de ese farallón, como se dice, de donde está el Parque Mirador, esa gente no tiene agua. Entonces, y ahí no es por problema de la lluvia, tenemos entendido, porque esta gente parece que tienen tiempo ya padeciendo esa situación. Y el que no tiene pozo por ahí, ese es el que no grita, porque por lo menos tiene un pozo que le sirve agua. Y que no crea la gente que es de gratis, hay que pagarle a la casa. Todo el que tiene un pozo tiene que pagar mínimo 700, 800 o 1,000 pesos o más por ese pozo, que no le ha costado un peso a la casa hacerlo, primero. Segundo, que no verifica si el agua que le está sirviendo ese pozo es de calidad adecuada, para ello por lo menos determinar que esa agua tenga un uso restringido. No, nada hace la CAS por eso. Simple y llanamente te manda la factura y tú tienes que pagar por un agua o un servicio que ellos no han brindado. Entonces el verdadero servicio de agua, que es el que tienen que contabilizar ellos y que manejan y que la potabilizan, etcétera, etcétera, eso no está llegando tampoco. Entonces hay una situación muy crítica. Entonces así andan los servicios. Ahora solo falta que el ADP también comience a neciar, como ya lo está haciendo, queriendo parar el año escolar, haciendo huelgas y cosas de esto, que no son más que necedades, siempre, todos los años, la misma necedad, porque, digo yo, los reclamos que hacen a principio del año escolar, se sabe que con esos problemas se arranca el año escolar. Y si usted arranca el año escolar con esos problemas, pues sigamos ya con los problemas y podamos bandeárnosla, como dicen, en medio de todas esas precariedades, aunque sigamos haciendo las exigencias a las autoridades, pero no dejar de dar clases, porque entonces el daño es peor, porque los jóvenes no reciben el pan de la enseñanza, como se acostumbra a decir. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, con la anuencia de mis amabilísimos televidentes, nos vamos a permitir leer lo que escribí ayer en el periódico El Nacional con respecto a esta nueva, vamos a decir, esta narrativa que ha montado el presidente Trump con respecto a estas guerras, su vocación ya guerrerista, como se dice, porque todo lo ha querido resolver a plomazo limpio, como se dice. Y es un recurso narrativo que todo el mundo ha oído de Donald Trump, que quiere preservar que a Estados Unidos no lo ataquen, pero al mismo tiempo quiere mantener un control en los países que reciben sus ataques políticos y bélicos, un control, como decíamos ayer, de estar dentro sin estar dentro, es decir, controlar adentro estando fuera. Y eso, decía yo, es un modelo de colonialismo distinto, típico solamente de Donald Trump. Digo, distinto a lo que se conoce como colonialismo, como imperio, por ejemplo, los ingleses, que, bueno, dominamos la India, pero tenemos allí un gobernador inglés gobernando la India. Entonces, pero no esta India de ahora, que esto es una India pequeña, para aquella India que manejaban los ingleses. Señores, eso era decir que usted era gobernador de la India, los terrenos que ocupa Pakistán, la Cachemira, por allá arriba, y la parte de Bangladesh, esa zona del Índico allá, es una cosa de loco. Y la India tenía su gobernador ahí, inglés, pero así era en todas sus dependencias. Luego se fueron, en esos países africanos también tenían sus gobernadores, ellos tenían que ser ingleses o franceses o belgas. Estados Unidos no participaba de eso. Los Estados Unidos nunca le gustaron esas cosas, menos aquí fueron interventores, instalaron un régimen militar con una proclama del capitán Knapp y entonces dirigieron este país por 8 años. Pero Donald Trump, digo yo, ha querido imponer una nueva doctrina, o la doctrina Trump, porque Trump es también muy, diríamos, ¿cómo sería? Sería como ególatra, una cosa de esta, un tipo que quiere ser él, y solamente él, incluso. Lo vemos con los nombres. Él quiere que su nombre permanezca en sitios, en lugares donde se han honrado memoria de hombres públicos, principalmente expresidentes de los Estados Unidos, que con mucho respeto, presidentes que han trascendido de verdad en los Estados Unidos y en el mundo. Entonces, por ejemplo, un centro Kennedy, centro cultural Kennedy, qué sé yo, ya él ha pedido que lleve su nombre, Centro Cultural Trump Kennedy o Kennedy Trump. Avenidas que quieren que lleve su nombre, y bueno, y otros edificios públicos quieren que le lleven, que lo homenajeen a él, estatuas.
busto, ahora están haciendo una estatua dorada de Donald Trump. Oigan bien cómo es que va esto. Entonces yo le he denominado a esto doctrina Trump, con dos comillados en doctrina, porque hay que ver si se le puede llamar doctrina a esa conducta. Pero yo digo lo siguiente aquí. El presidente Trump ha diseñado un nuevo modelo colonial. Estar dentro desde fuera. Lo de Venezuela pretende replicarlo para Irán, Cuba, si cae, y lo propuso para Gaza. Y la pregunta obligada, ¿cómo controlar a distancia un régimen sometido solo a la amenaza militar? En el caso de Venezuela. Es difícil, pero el interés es, digo yo, explotar la riqueza y mantener control político. 2 puntos. Plutocracia sostenible por la oplocracia, digo yo, por las armas, esa democracia impuesta por las armas. Es totalmente distinto a la forma tradicional de construir el imperio, estableciendo colonias con gobernación directa de la metrópoli. Eso era lo que uno conocía de los imperios. No sé si llamar dominios o mandatos el estilo Trump, pero el interés es hacerlo doctrina, digo yo. Sin embargo, hasta donde el gobierno norteamericano ha tenido acceso al rosario de cuentas de tantos funcionarios de estos regímenes totalitarios, bajo sospecha de crímenes de sangre, corrupción, testaferrato, lavado de activos, en fin, toda una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar los delitos. Esa gente está intacta en el caso de Venezuela. Si Cuba cayera en forma amistosa o de amistad forzada con Washington, el castrato se quedaría prácticamente intacto. Digo, ya de los Castro, los hijos y los nietos del castrato. Pero esa estructura se quedarían como ha pasado en Venezuela, que el chavismo se ha quedado prácticamente intacto, excepto con Maduro y algunos cuadros que han perdido fuelle o que han bajado de ímpetu, como el Cabello y un grupo de matones que había ahí y de abusadores y autoritarios del chavismo. La verdad que es difícil controlar estos disímiles países sin desplegar una estructura de poder interno, como hacían los ingleses y los franceses. Eso eran imperios de verdad, y los belgas, o Holanda también, Países Bajos. Sostienen analistas sensatos que un gobierno en Irán como en Venezuela es una locura. Una nación sin experiencia democrática para ser dirigida desde Washington. Incluso se aplicó en Irak con gobernador civil de Estados Unidos y derivó en guerra total. Señores, aquello fue, hay que acordarse de Fallujah. Fueron más de 4.000 soldados norteamericanos que perdieron la vida ahí, aparte de los lisiados y heridos graves que pasó por esa guerra de Irak. Actuar como todo un outsider, autoerigido en Salvador, venido del más allá, para dirigir desde fuera y cambiar no radicalmente las cosas, sino dejar intactos los mandos, aunque obligándole a una lenta apertura y obediencia. No aplica para todos. Lo cierto es que este proceso se ejecuta sin medir el nivel local de rechazo o aprobación del concepto de soberanía. Señores, esos países, ese país de Irak, óiganme, eso, como decía Gante en el Cibao, esos falduces, óiganme, eso no va a ser fácil. Esa gente no sabe lo que es democracia, esa gente lo que aman es a un ayatollah de estos, un líder teocrático, qué sé yo, teocrático no, sino un líder espiritual de esto. Esa gente son así y eso no lo cambia nadie, lo va a cambiar ahí. El Shah nada más, como era el Shah de Persia. Y miren dónde terminó todo aquello.
Esa es la verdad. En Venezuela sería más fácil por la permanente sintonía con un irreductible deseo de cambio en la población y su experiencia democrática. En Irán es casi imposible seleccionar un liderazgo en una teocracia fanatizada, iluminada y musulmana. Óigase bien. Simplemente la democracia no está en el ADN de esos pueblos. Y más, un país dispuesto a la resistencia bélica, aunque no proporcional. Es necesario dejar claro que este escenario preocupa en los Estados Unidos y el mundo, y será difícil predecir qué sucederá. Y la verdad, que hoy nadie sabe, ni siquiera el propio Donald Trump sabe cuándo es que va a terminar esta guerra. Son más de 12 días, creo que lleva 11 o 12 días hoy, y tal vez Trump pensó hacer lo que hizo anteriormente en la guerra de aquellos 12 días. Pero Irán, diríamos que se agachó en ese momento. Y tal vez diría, bueno, vamos a prepararnos mejor, porque en este momento no podemos responder. Vamos a prepararnos mejor, vamos a tomar estos meses, formamos nuestras reservas y podemos entonces enfrentar la situación de guerra que va a venir, que va a volver. Y se prepararon con sus, hay que decir, enterramientos de sus recursos bélicos, porque muchas de esas armas que se dice que son misiles poderosos los tienen bajo tierra, y los materiales radioactivos también están parece muy protegidos, y llegarle ahí tendría que ser una operación terrestre, que eso sería una invasión enorme, y ese pueblo, repito, son pueblos que no, esos pueblos, ahí ellos, eso piensan es en Dios. Es solamente que Dios es que reclama que ellos defiendan su territorio. Y eso no va a ser fácil. No se sabe qué va a pasar con esa guerra. Hoy, cínicamente, porque eso es lo que vemos aquí, el mismo señor Putin, dice Putin que tiene influencia muy fuerte en esas decisiones de resistencia de Irán, igual que China, aunque se vistan de un ropaje ahí, ni siquiera no lumínico, que no se identifique, son todos a la oscura, como se dice, pero uno sabe que está esa mano larga de esos gendarmes chinos y rusos, están combatiendo a Estados Unidos, ni siquiera ayudando a Irán, combatiendo a Estados Unidos, que eso es lo que uno verdaderamente nos choca de esta política de Trump, o su doctrina, que él quiere llamarle doctrina, a ese comportamiento de casi mundano dependiente, como digo yo, que es lo que ha estado sucediendo, porque nosotros hemos dicho aquí desde el principio que ese comportamiento con Rusia es de dudosa calificación, como la tiene él, de que Putin es un gran líder, que Ucrania eso fue como un abuso de Ucrania, ofender a un país como Rusia, de declararle la guerra a Rusia. Oiga, eso fueron las expresiones del señor Donald Trump. Entonces, el señor Putin dice, bueno, yo puedo contribuir a que esto mejore, que sea a buscar la paz y que se pueda desescalar ese conflicto. ¿Por qué dice eso hoy? Decía ayer que podía ayudar o que exigía que se buscara una fórmula para pacificar el Medio Oriente por los recursos y los intereses que hay envueltos. El señor Trump respondió liberando a Rusia de las sanciones. Y hoy sale el señor Putin como pagando ese favor, llamando al presidente Pezeshkian, creo que así el nombre, Masud Pezeshkian,
de Irán, llamando al hombre para pedirle que hay que andar por una desescalada de esa guerra, porque lo que le está diciendo es que a Irán tal vez no es que se rinda, pero que negocie, porque a la larga ellos no van a poder soportar esa guerra con un país como Estados Unidos y un Israel tan potencialmente superior a ellos, bélicamente y económicamente, a un pequeño país como este. Pero tienen recursos los iraníes, indiscutiblemente, pero un país de 90 millones de habitantes o más. Entonces, yo creo que Donald Trump, si no anda rápido, va a terminar empantanado con esa guerra, porque eso es lo que ellos persiguen. Y tal vez Rusia, tal vez Putin, pagándole el favor, puede ayudar a pararle esa guerra, por lo menos con Irán, forzando a Irán o diciéndole, mira, la ayuda que te estamos dando en inteligencia o la ayuda en tecnología no te la vamos a poder seguir dando, porque esto no se puede seguir así, porque nos vamos a perjudicar todos. Y aunque yo gane vendiendo petróleo caro, pero llega un momento que no voy a poder venderlo. Mire, hoy ha habido una decisión en Europa o en la Agencia Internacional de Energía, que son todos estos países, entre ellos la Unión Europea, que van a enviar al mercado 400 millones de barriles de petróleo que están en reserva estratégica. Lo van a lanzar al mercado. Señor, y 400 millones de barriles de petróleo en el mercado, eso da, no se sabe para cuántos meses se puede manejar la situación de tal forma que no se deteriore el nivel de precio, porque ya hoy, por ejemplo, California, yo vi que un galón de gasolina vale $8. En España ya el litro está costando más de 2 euros. Y eso, cuando se habla de 2 euros, estamos hablando de 140 pesos por un litro. Es decir, un litro y el galón tiene 4 litros o 3.75 litros, casi 4 litros. Y si vale 2 euros, ustedes se imaginan 8 euros. Un galón de gasolina en Europa, en España, por ejemplo, Italia y esos países europeos, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, si se mandan 400 millones de barriles, las refinerías no se van a parar, seguiría, desde luego, tal vez tendría que entrar una política de economía, de bajo consumo o de limitar el consumo. Usted limita sus viajes en sus vehículos o asume los precios, porque no le queda, a nosotros los conductores no nos queda más remedio que asumir los precios. Pero es una situación sumamente incómoda y principalmente para Trump, por el año electoral, los costos que se pueden elevar, los precios, los fletes, etcétera, etcétera. Esa inflación sube en Estados Unidos y Donald Trump, o por lo menos el Partido Republicano, quedaría prácticamente sentenciado. Si esa guerra no termina en 2 meses, ese país, las elecciones van a sentenciar a los republicanos y al señor Donald Trump. Y más, si Trump aspira a su Nobel de la Paz para el 2027, imagínense ustedes, un hombre que niega la ciencia, el negacionismo de las vacunas, el negacionismo del cambio climático, por un lado. Y segundo, un hombre que busca la paz bombardeando a los otros, buscando una paz romana, en vez de Z termina en X. Es la paz de Trump. Dígame si puede calificar para un premio Nobel de la Paz. Sumamente difícil. Y además, con aquel encogimiento que hay en las relaciones con la Unión Europea, que es uno de los países, Noruega, más importantes de lo que otorga ese premio Nobel de la Paz. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, siempre se ha dicho que miedo y soberbia son dos palabras muy complicadas para los dictadores. Las dictaduras generalmente le tienen miedo a esas dos palabras. Le da miedo a los dictadores, a la dictadura. Miedo y soberbia son propios de ellos, de los dictadores, de las dictaduras. Y vemos hoy en la prensa que República Dominicana lidera, en libertad de prensa, lidera a los países del área, toda la región. Y es verdad, y ni es sueño ni es percepción, es realidad. Ahora, República Dominicana, hay que decirlo, se ha ganado a pulso esa calificación de liderazgo o ese espacio de liderazgo, porque todo el mundo sabe aquí que aquí ha habido libertad de prensa. Incluso cuando la libertad de expresión tenía restricciones aquí, y no tengo que hacer una pequeña excursión por el pasado, porque de los adultos maduros y mayores es conocido los problemas que habían, principalmente en aquellos regímenes de los 12 años de Balaguer, que hubo muchas restricciones de la libertad de expresión, aunque la libertad de prensa aquí, los periódicos decían todo. Claro, todo. La gente entendía que no había libertad de prensa ni de expresión cuando usted podía plantear, vamos a derrocar el gobierno a tiro. Y eso, si no se lo publicaban a los periódicos, entonces eso se consideraba como falta de libertad. O queremos un coronel que se case con la gloria. En un país donde los coroneles fue lo que armaron esa revolución, que estaba fresca todavía en abril del 65. Entonces, bueno, se pedía y se reclamaba libertad de expresión, libertad de prensa. Sin embargo, los periódicos aquí nunca se autocensuraron, porque ¿quién podía autocensurar a un hombre? O se podía autocensurar a un hombre como Rafael Herrera, no es verdad. Ni Silvio Erasme Peña, en paz descanse Silvio, o el mismo, los otros directores del periódico nacional, Radamés Gómez Pepín. ¿Quién? Usted podía silenciar a esa gente. Desde luego no se podía publicar todo lo que quería la izquierda revolucionaria que se publicara. Entonces, eso fue un periodo, vamos a llamarle casi un periodo especial, donde la libertad de prensa, la libertad de expresión y una serie de derechos estaban un poco conculcados indiscutiblemente, pero había una situación de agitación y de lucha y de deseos, inmoderados deseos de derrocar al gobierno y de matar a Balaguer incluso. Entonces eran un periodo sumamente incómodo y difícil. Pero después el país se ha consolidado y aquí la libertad de expresión, la libertad de prensa, y más cuando vinieron estas redes,
Entonces ahí sí ha habido un verdadero desborde de ese, diríamos, de ese derecho que ya ha caído en un libertinaje, como se sabe, que ya las críticas llueven cada día más por esa conducta de asesinismo moral y asesinismo de plumas y voces alquiladas y no para dañar y dañar reputaciones, y montan esas narrativas de a los malvados y usted es un campeón de qué sé yo, de la maldad y te montan campaña de descrédito y de, bueno, toda una serie de improperios que a usted lo dejan prácticamente lisiado, se puede decir, con la cantidad de cosas injuriantes que se dicen de cualquier líder político o de cualquier persona que esté en los medios públicos. Así que República Dominicana se ha ganado eso. Me dio mucha sospecha, ya que nos vamos. Esta petición de un comité de lucha contra el cambio climático, ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso me luce a mí, que buscando darle vigencia a esa comisión, sabiendo que eso es enemigo, un punto enemigo, un centro de daño para la República Dominicana, esa famosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué buscan ustedes ahí? Darle vigencia, darle participación en República Dominicana por vía del cambio climático y de la planta a carbón que tenemos allí. Cuando China, nosotros tenemos 1000 megavatios a carbón. China debe tener 4 millones de megavatios a carbón y no dicen nada. Y Estados Unidos hay muchísimo carbón y Polonia, todo lo que use carbón, y en Europa hay carbón. Entonces República Dominicana 1000, este es un planeta que gira rapidísimo. Nosotros vamos a contaminar el medio ambiente con 1000 kilovatios, 1000 megavatios que nosotros tenemos de producción de carbón, con carbón. Por Dios, eso no es más que tratar de darle vigencia a esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decir, miren, esta gente tiene participación porque, o tienen, es verdad que ellos pueden participar en República Dominicana porque, miren, están pidiendo un comité de defensa del cambio climático, está pidiendo la participación nuestra, por tanto tenemos vigencia ahí. Toda una farsa. Gracias por su atención y lamento, tal vez tiempo no da para anunciar al doctor Marino Vinicio Castillo, que los miércoles publica su blog La Pregunta. Siempre advertiré mientras viva. Qué bien, yo lo aplaudo, doctor Castillo. Usted sí es verdad que es una voz firme, de recto juicio, de razón y de palabra de este país. Gracias y nos vemos mañana.